doctor Agustín Boadas Llavat, de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, que nos va a hablar de trovadores, filósofos y traductores franciscanos catalanes a través de los siglos. Buenas tardes a todos, paz y bien. En primer lugar, dar las gracias muy franciscanamente. Gracias, Antonio, y gracias a todos por aguantarme a esta hora de la siesta y cuando sé que estáis inquietos por ir a ver mi ciudad. Bueno, mi ciudad de todos, claro. Poco le falta a nuestro huésped para hacer la segunda parte de Don Quijote. Así me parece a mí, respondió Cardenio, porque según da indicio, él tiene por cierto que todo lo que estos libros cuentan pasó, ni más ni menos que lo que escriben, y no le harán creer otra cosa frailes descalzos. Con este corto diálogo de Cervantes, mucho se nos dice y poco reparamos en ello. No pretendo con estas palabras intentar una segunda parte del Quijote. Quien lo intentó acabó como el loco de Sevilla del prólogo de Eutero Cervantino. Ni me atrevo a explicar lo que los historiadores llaman verdad de los hechos. Sencillamente, como un buen franciscano descalzo, tal vez como el hermano del propio Cervantes, haré un conato de dar cuenta de la historia con un punto de ingenuidad parejo al de la integridad candorosa y la inocente veracidad tan propia de la descalcez del siglo de oro. Una historia que tendrá como trasfondo dos premisas: intentar darle sentido unitario a través de la reflexión filosófica y disfrutar de ella, como hacía Maquiavelo cuando llegaba a casa, cuando, poniéndose cómodo, se imaginaba estar con los grandes personajes y hablar con ellos, leyendo y meditando a la vera de fuego. Con este repaso diacrónico de los hechos más notables de los franciscanos catalanes, trataremos de enmarcar las peripecias sufridas por sus bibliotecas y, sobre todo, intentaremos poner el acento en tantos siglos de traducciones. ¿Quién se atrevería a listar las traducciones de Cervantes, Lope, Quevedo o, más recientemente, de Rubén Darío o Rosalía de Castro? Lo mismo diríamos del beato Ramon Llull, Francesc Eiximenis o Mosensinto Verdaguer. Todos ellos tienen en común su pertenencia a la familia franciscana y todos ellos han modelado la lengua de sus ancestros. Y además se les puede aplicar el pareado verdagueriano, quien por fraile o por hermano todo el mundo es franciscano. Esto es especialmente cierto en nuestras tierras, ya que el fenómeno nacido aquí, en Asís, ha sido mayoritario en casi todas las facetas, religiosas, sociales, artísticas, culturales e incluso cuantitativas. La hagiografía más o menos meliflua del romanticismo novecentista creó el paradigma de un Francisco acaramelado, todo él leyenda y anécdota, lleno de simplicidad y ternura. No era ni es una imagen deformada, sino modelada siguiendo un programa como hicieron sus primeros hagiógrafos. Fueron ellos los que, dependiendo de su tendencia, también nos legaron imágenes o traducciones del santo conforme a sus propósitos. La más extendida, aunque en rigor la más interesada, es la que nos transmiten las florecillas. Y el boca a boca ha hecho que el mismo Francisco protagonice anécdotas más o menos reales. Dos de ellas vienen ahora a la memoria porque están a caballo entre lo que podríamos llamar leyenda urbana y realidad empírica. Su paso como peregrino de Santiago de Compostela y su actuación contra el convento de Bolonia. Respecto de la primera, hay que decir que si aceptamos a su primer biógrafo, Fray Tomás de Celano, Francisco estuvo en nuestras tierras en 1214. Dice él: cum iam viset usque in Hispaniam, dice 2 años después de su muerte y 14 desde ese su paso, cayó enfermo y tuvo que volver. Los detalles son lo de menos.
hasta dónde llegó, qué hizo durante el camino, con quién iba, qué le enfermó. Con el tiempo, este mítico viaje se revistió de solemnidad y se trufó con todo tipo de detalles: fundación de conventos, hechos milagrosos, como la curación de Juan de Castro en Lérida, que ahora podréis ver esta tarde si vais a ver los frescos de Giotto del Sacro Convento, la llegada en barco a Barcelona en 1217 y su predicación sobre su patrona, Santa Eulalia, desde la playa, como explica Eiximenis, que por cierto no era patrona cuando llegó San Francisco, pero es igual, promesas de descendientes varones, fuentes de agua viva, robo de uva a finales de agosto o principios de septiembre, etc. Todos son traducciones más o menos encajadas en estas pocas palabras de Celano. Para nuestro estudio, lo realmente interesante es que el códice que se usa como base para las ediciones de esta vida, la vida primera de Fray Tomás de Celano, procede del monasterio de Ripoll, donde 2 siglos antes había ido a estudiar matemáticas y ciencias Herberto de Aurillac, el papa del primer milenio, Silvestre II. ¿Qué hace ahí la vida de Francisco? Mantengamos el suspense y resaltemos la opción por la cultura, o por el dinero, que los monjes hicieron. En efecto, y para decirlo brevemente, en 1260 se ordena que San Buenaventura redacte una vida oficial del santo de Asís y que se hagan desaparecer todas las demás. En juego estaba el futuro de la orden y las actuaciones de los celantes y los espirituales, reivindicando un Francisco alejado de una orden que había traicionado su carisma. Los monjes de Ripoll se negaron a entrar en el juego y que se destruyera su tesoro. Calculemos. Un códice significaba, no sé si lo sabéis, pues no sé, yo tampoco. Significaba el sacrificio de unos 300 animales, podía costar el equivalente a un coche medio de hoy en día y se tardaba en escribir más de un mes. Las grandes bibliotecas, pues, no contenían sino un par de cientos de libros. Destruir uno era un verdadero lujo. Aún así, los franciscanos, defensores de la pobreza salvaje, consiguieron hacer desaparecer bastantes. Recordemos que hacia 1230 había más de 650 monasterios en Europa, muchos de los cuales ya tenían copia de la vida de Celano. La segunda historia proviene del convento de Bolonia. Vuelto San Francisco de su fracasado a medias viaje a Tierra Santa, se enteró de que los frailes habían construido un gran convento en la célebre capital del derecho. Pese a que las fuentes no concretan, la centenaria explicación de su airada reacción pasa por decir que subió al tejado y empezó a arrojar tejas, quemó los libros que poseían los frailes y cerró el lugar, sin ninguna piedad para con los frailes viejos y enfermos. Aquel semimonasterio atentaba contra la más elemental pobreza. ¿Podría ser un santo iracundo, contrario a la cultura y faltado de la más elemental caridad? ¿O fueron los saltimbanquis de los espirituales quienes hicieron correr el rumor de que la cosa fue así? Sea como fuere, las fuentes, nos llevan al corazón mismo de la llamada cuestión franciscana, la pobreza. En los escritos de Francisco, como en la carta a los clérigos o la carta a la orden o en el propio testamento, se nos exhorta a que la palabra de Dios sea siempre recogida y puesta en lugares honorables. Más aún, ordena que cualquier pergamino sea salvado, trate de lo que trate, y esté entero o sea un miserable trozo, porque con sus letras se puede formar el nombre de Dios, en idioma conocido o no. Con estos dos ejemplos, pues, y dando por seguro que también nosotros somos propensos a crear y embellecer los hechos con nuestras propias florecillas, intentemos ver qué se puede decir de la historia de la traducción franciscana en relación al catalán. Y para ello recurriremos al fondo del Archivo Provincial de Barcelona de los franciscanos
y pondremos en paralelo 3 parámetros: el desarrollo de las bibliotecas, los traductores que allí se encontraban y otros avatares que jalonan este recorrido.